Primera sesión vamos a tratar de aproximarnos al tema del hostigamiento sexual en este entorno específico y tratar de conversar entre todos y todas un poquito sobre el tema para también saber qué cosa es lo que nosotros ya venimos, digamos, trayendo de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos previos y cómo lo vamos a ir incorporando en un proceso de fortalecimiento de capacidades que precisamente es lo que se busca en este espacio, ¿no? Para eso vamos a ver 5 puntos específicos que son los que vamos a tratar de tocar en estas dos horas, bueno, ya un poquito menos de 2 horas que tenemos, que básicamente se refieren a hostigamiento y acoso, un poco de explicar los conceptos y las diferencias entre cada uno de estos términos, hostigamiento como forma de violencia de género, para poder entender también cómo el hostigamiento es una conducta que calza como forma de violencia de género. Ya un poco más vinculado con el tema específico, cómo se da el hostigamiento en espacios educativos. Dentro de estos, sobre todo, el cuarto punto son universidades, que es el tema que vamos a ver. Y ya para hacer una reflexión de cierre sobre nuestro tema, cómo la autonomía universitaria tiene también una función frente al tema del hostigamiento sexual y cómo puede haber un malentendimiento en el sentido de tratar de enfrentarlo como si fueran dos cosas que se oponen, cuando en realidad son cosas que se complementan, ¿no? Para eso, entonces, vamos a comenzar con una pequeña actividad para que nos podamos, pues, integrar un poco más y conversar un poco. Como les decía, la idea es que sea fluido, no es una clase de full teoría ni nada de eso, al contrario, la idea es que podamos conversar. Entonces, les agradecería que con sus celulares puedan escanear este código QR de aquí o entrar al link y código que está aquí en la pantalla y puedan decirme qué es el acoso. Una palabra o una frasecita chiquita y díganme qué es el acoso, qué entienden por acoso. Pueden poner más de una respuesta. Así. Sí, súper. Entonces, ¿qué nos dice? Hostigamiento constante, falta de respeto, violencia directa, insistir, incomodidad, claro, el efecto pues más lógico, ¿no? Acto de connotación sexual, ¿sí? Delito, bueno, está tipificado en nuestro país. Invasión. Entonces, ¿qué cosa es acoso? Formalmente hablando, ¿no? Si lo vemos sobre todo desde el ámbito jurídico que tiene y que, bueno, usualmente necesita definiciones de las cosas para poder tipificar también las conductas, ¿no? ¿Qué se entiende por acoso? Básicamente nuestra normativa penal es lo que van a ver seguramente en la siguiente clase, que es marco normativo. Tenemos un decreto legislativo que ha incluido los delitos de acoso y acoso sexual en el Código Penal, ¿no? No quiero entrar mucho en la parte normativa porque eso lo van a ver en la próxima clase, pero vamos a tratar de extraer cuáles son los elementos que nos sirven para entender al acoso. ¿Qué entendemos por acoso? Básicamente buscar acercamiento, que es también lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Esto de insistir, de acercarse, de molestar. Entonces, lo que dice la normativa es vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contactos, cercanía. Si se dan cuenta, es una forma bastante amplia también de definirlo, ¿no? No necesariamente implica que se logra la cercanía, solamente basta con que se busque lograr la cercanía. Suena parecido, suena similar, pero en la hora de la hora, en los casos, puede verse de una forma muy distinta el hecho de que alguien haya buscado acercarse a ti y otra cosa es que haya logrado acercarse a ti, ¿no? Incluso el hecho de buscar el acercamiento, buscar establecer contacto sin que haya un consentimiento o una solicitud o una aceptación del otro lado, ya podría calzar como una forma de acoso. ¿Cuál sería el otro elemento? Obviamente ese que estamos comentando y que ya lo veníamos repitiendo, que no haya consentimiento de la persona. Por lo tanto, no hay reciprocidad en la conducta. No es una conducta ni solicitada, ni querida, ni aceptada, ni tolerada en el sentido más amplio del término. Obviamente van a haber situaciones y casos donde digan, ah, pero ella no dijo que no, pero ella no se, no sé, no detuvo la situación. Y eso obviamente es una forma de tratar de justificar una conducta de acoso bajo la idea de que la víctima es la culpable de no generar un freno lo suficientemente fuerte, ¿no? Y eso es muy notorio, no solamente en los casos de acoso, también en los casos de violación sexual incluso, ¿no? Entonces siempre la víctima carga con la responsabilidad de tener que decir que no, poner un freno, o, como en los casos de violencia sexual, por ejemplo, luchar tanto contra el violador que las marcas en el cuerpo se puedan notar y se note que hay tratado de luchar contra el agresor, ¿no? Y esto obviamente sabemos que no solamente es contrario a los estándares y parámetros de derechos humanos, es contrario a la lógica misma, porque sabemos que no todas las personas reaccionamos igual frente a una situación de violencia, sino que además es poner una vara demasiado alta, exigir un comportamiento demasiado preciso y demasiado extenso para la víctima en una situación de mucho estrés, de mucho choque emocional,
¿no? Entonces, el consentimiento tiene que entenderse en ese sentido de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las personas que están involucradas en el caso. No es lo mismo un tema de, por ejemplo, poner un freno o manifestar la falta de consentimiento en una situación donde hay asimetría de poder, por ejemplo, de jefe a trabajadora o de profesora a alumna, a una situación de repente de acoso callejero o a una situación de acoso en otro contexto. Cada contexto, cada situación, cada caso va a requerir un análisis específico para que podamos entender que la situación de acoso no fue solicitada, no fue consentida, no fue requerida, ¿no? ¿Cuál es el otro punto? El efecto. ¿Qué implica el efecto? Que altera el normal desarrollo de la vida cotidiana, genera incomodidad, miedo, etcétera, que es precisamente lo que ustedes también dijeron, ¿no? Este efecto de generar el miedo, generar incomodidad, de alguna manera impedir el desarrollo normal de tu vida cotidiana, es un efecto clásico de las situaciones de acoso, ¿no? Evito pasar por tal lugar porque está esa persona. Evito ir a tal lugar porque está esa persona. Incluso cuando se trata, sobre todo y en los entornos laborales y educativos, a lugares donde uno tiene que acudir de todas maneras porque es su lugar de trabajo o su lugar de estudios, ¿no? Entonces, eso impide que las personas puedan ir a estudiar, puedan ir a trabajar con normalidad, genera obviamente incomodidad, genera miedo, genera también que la persona que está siendo agredida de esta manera se pueda incluso alejar de la situación o se pueda tratar de alejar del entorno, pueda faltar a clases, faltar a su trabajo, generar perjuicio para su propio desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, el efecto del acoso tiene también esta doble afectación, ¿no? No solamente la afectación de la violencia en sí, sino lo que esa violencia significa en la vida cotidiana y en el ejercicio de otros derechos, ¿no? No tiene que ser necesariamente algo reiterado o extenso en el tiempo, y esto es algo que pone en claro el Código Penal, ¿no? No es necesario que el acoso sea por un tiempo determinado o una cantidad de veces específicas que se haya producido para que se considere acoso, porque eso sería no solamente poner requisitos que sean muy específicos para casos que pueden ser muy diversos, sino que también puede ser restrictivo al momento de generar protección a la víctima, ¿no? No podemos decir, no, si son 10 veces que te acosó, entonces ya ahí sí se considera acoso, ¿no? En realidad, la idea del Código Penal, y en eso creo que sí fue adecuado, es no poner una restricción a cuántas veces tiene que reiterarse o qué tan extenso en el tiempo tiene que ser esta conducta para que pueda ser considerada acoso. Por eso es que es tan importante el analizar caso a caso para entender si en ese contexto, en esa dinámica de esa situación, se puede entender que hay estas conductas que no son consentidas y que generan una afectación en la víctima. Además, también se dice que puede ser de forma presencial o a través de medios informáticos, lo cual ha diversificado mucho el espacio en el que podemos entender el acoso, ¿no? Ya no solamente es el acoso en el entorno más clásico, por decirlo de alguna manera, que es el entorno laboral o el entorno educativo, tenemos ahora también el concepto de acoso callejero ya establecido de manera mucho más clara, y además también el tema del acoso a través de medios informáticos como chats, como redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, el uso de WhatsApp, de otros tipos de servicios de mensajería instantánea o de redes sociales, ha también generado espacios en donde se produce acoso con sus propias características y sus propias realidades, ¿no? No es lo mismo, obviamente, buscar prevención o buscar sanción en un espacio presencial en donde tienes claramente identificada a la víctima, al agresor y la conducta, que tenerlo en un espacio virtual en donde es mucho más complejo poder identificar, individualizar la responsabilidad, sancionar a un agresor. Y además donde también es mucho más complejo poder controlar la situación y la conducta que se está dando para poder generar algún tipo de sanción o de reparación a la víctima. Entonces, claro, no es lo mismo cuando estás en un espacio virtual en donde probablemente sea mucho más complejo que se pueda tratar de controlar ese contexto, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para identificarlo? De hecho, o sea, solamente el tema de la identificación ya puede ser bastante complejo, ¿no? Entonces, imagínense el momento de investigar y sancionar tiene también sus propias particularidades, ¿no? Con el tema de la tecnología, eso se ha ido ampliando todo un mundo distinto para poder vigilar el tema del acoso y poder analizarlo como un fenómeno específico, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo el tema de acoso, y es algo también que por ahí habían comentado en la dinámica que estábamos haciendo hace un momento, hablaban del tema de la connotación sexual. Y es súper interesante porque, claro, nosotros tendemos a pensar automáticamente que el acoso tiene una finalidad sexual, de manera, digamos, directa, ¿no? Pero no necesariamente toda forma de acoso va a ser una forma de acoso sexual.
hay situaciones de acoso que tienen la finalidad o connotación sexual, pero no necesariamente todas las formas automáticamente ya tienen esta finalidad. Para eso tendríamos que ver qué tipo de conducta es la que se está generando y cuál es la intención de esa conducta, qué busca la persona que está vigilando, persiguiendo, hostigando, asediando, buscando establecer contacto con la otra persona, qué es lo que está tratando de lograr, qué es lo que está tratando de buscar, ¿no? Si está tratando de tener algún tipo de acercamiento que tenga connotación sexual, entonces podríamos hablar directamente de acoso sexual, pero no es automático, ¿no? Ni tampoco es porque el hecho de que la víctima sea mujer automáticamente implica que sea acoso sexual. Entonces tendríamos que hacer el análisis de cada situación para poder entender si realmente estamos hablando de una situación de acoso a secas o de acoso sexual en particular. Y por eso es que también cuando hablamos de acoso, tenemos otra palabra o este otro término que utilizamos que es hostigamiento, ¿no? Y precisamente la idea es que claro, hay muchos lugares en donde acoso y hostigamiento se usa como sinónimos, básicamente, eh, e incluso acoso se usa más para el tema de un caso de persecución, ¿no? Y hostigamiento más para un tema como el que nosotros entendemos de acoso sexual, por ejemplo. Hay países que tienen la normativa distinta, con dos términos distintos. Hay países que lo unen en uno solo bajo el mismo término y lo regulan de la misma forma. En nuestro caso tenemos dividida esa figura, ¿no? Entonces, esta figura la tenemos distinta por, pues básicamente dos razones. Una, porque el acoso sexual se ha puesto como un tipo penal, el acoso y el acoso sexual, junto con el chantaje y la difusión de imágenes, que son los cuatro delitos que incluye el Decreto Legislativo 1410 en el Código Penal. Entonces, estas cuatro figuras, acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes con contenido sexual no consentido, son cuatro tipos penales que se han incluido, ¿no? Entonces, se ha creado la tipología de acoso y acoso sexual de una manera distinta que la de hostigamiento, que ya existía desde mucho antes del Decreto Legislativo 1410, y que de hecho se ha generado específicamente para dos entornos, ¿no? El hostigamiento es, digamos, la versión de acoso destinada a dos entornos específicos, el laboral y el educativo. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de generar una diferencia de este tipo? Porque el acoso como figura general se aplica para cualquier situación, más allá de quiénes sean las víctimas y cuál sea la relación que tienen entre las víctimas. Por eso puede haber incluso acoso callejero, puede haber acoso político, puede haber acoso sexual, puede haber acoso de muchos tipos. Sin embargo, el hostigamiento va a tener esta característica distinta de generarse en un entorno laboral o educativo, sobre todo porque estos dos entornos van a tener una fuerte relación de subordinación entre las personas que están dentro de este entorno. Tenemos una relación de subordinación entre profesores y alumnos, también tenemos relación de subordinación entre empleador y empleados. Entonces, básicamente, esa fue la idea de generar un concepto distinto, que es el de hostigamiento, para poder interpretar estas conductas con un contexto especial, ¿no? Distinto. A ver, bueno, no hay una, Gerardo, no hay una fuente específica, es ver la normativa, el acoso y acoso sexual está en el Código Penal, viene del Decreto Legislativo 1410, como les digo, que introdujo estos tipos penales en el código, entonces los puedes encontrar en el código. Y hostigamiento lo puedes encontrar en la ley de hostigamiento, que la vamos a ver también en un ratito, que precisamente es la que regula el contexto laboral y educativo. Pero no es que haya una normativa junta para las dos, ¿no? Cada uno está como que en su especialidad, ¿no? El acoso dentro del ámbito penal y el hostigamiento dentro del ámbito laboral y educativo, ¿no? Que es básicamente donde se va a desarrollar las medidas de lucha contra y prevención contra el hostigamiento, ¿no? Acoso es término general o macro y sí, exacto, como dice Ruth, ¿no? Tal cual. Y también aquí, no sé si lo logran ver aquí en la segunda, en esta partecita de aquí, en la segunda rayita morada, nosotros tenemos diferenciado, ¿no? Como les decía, acoso y acoso sexual, las dos figuras, dentro del Código Penal, que son generales para todos los tipos de relaciones, todos los tipos de situaciones, conductas, espacios, entornos. Entonces, y el de hostigamiento lo tenemos separado para el ámbito laboral y educativo. Sí, claro, pues en términos anglosajones todo se usa bajo el concepto de harassment, ¿no? Que es como unir todo bajo un mismo término, ¿no? Pero nosotros sí lo tenemos divididos. Como le digo, hay países que lo tienen dividido, hay países que lo tienen todo bajo la misma terminología. En nuestro caso sí lo tenemos dividido porque se ha buscado generar una diferenciación entre estas situaciones
que son básicamente las mismas conductas en un entorno general y las conductas en un entorno específico como el laboral y el educativo, ¿no? Como les digo, ¿por qué la diferencia? Porque en estos entornos laborales y educativos tenemos características especiales, ¿no? Que no son iguales que las del acoso callejero, por ejemplo, en la calle, ¿no? O en cualquier lugar o en cualquier entorno. Estamos hablando de espacios donde generalmente hay relaciones de subordinación, o sea, espacios de poder entre un empleador y un empleado, un profesor y una alumna, por ejemplo, y donde además tenemos ciertas características, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes cambiar de trabajo todos los días, tú no puedes cambiar de centro educativo todos los días, tú tienes que acudir ahí de manera regular, tienes que acudir ahí para poder ejercer tu derecho a la educación, tu derecho al trabajo, para poder lograr ciertas cosas en la vida. Entonces, no es que tú puedas decir, bueno, pues mañana me cambio y me voy a otro lugar y ya evito la situación. Al contrario, de alguna manera estás inmiscuida en ese contexto y es de muy difícil, no solamente salida, sino también denuncia. Como tienes una persona con relación de poder, usualmente es muy difícil la denuncia, ¿no? Entonces, como tiene esas características particulares, estos dos contextos, se ha puesto este término específico de hostigamiento para esas situaciones. Y el de acoso queda en general para el ámbito penal de conducta de cualquier persona, ¿no? Entonces, hasta ahí. Entonces, como nosotros lo tenemos separado, tenemos que darnos cuenta que hay estos ingredientes especiales para entender el hostigamiento, ¿no? Como les digo, este espacio de relación de subordinación, este espacio del que yo no puedo salir fácilmente, sino que tengo que acudir, al que necesito acudir, pero además este contexto que se crea alrededor de la situación. ¿Por qué? Porque el hostigamiento se caracteriza precisamente por tener este entorno que se vuelve intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo, ¿no? Que genera miedo, como ustedes decían, ¿no? Un miedo del que fácilmente no voy a poder escapar. Entonces, el hostigamiento tiene esta situación de baja, pues, digamos, a nivel de cuantía, baja cantidad de denuncias o de casos que son expuestos, muchas situaciones que se dan en cifra oscura y muchos casos en que no se logra sancionar porque el que sanciona en realidad básicamente puede llegar a ser la misma persona que es la agresora, la que tiene poder en la situación, ¿no? Entonces, ahí también se genera ese contexto muy particular. A diferencia del acoso, que el acoso se denunciaría, pasaría por fiscalía, etcétera, y es el sistema de justicia el que se encarga, ¿no? De hacer la investigación y sanción, básicamente. En cambio, cuando hablamos de hostigamiento, estamos hablando de entornos laborales o educativos, usualmente dentro de la misma institución, sea laboral o educativa, van a tener su sistema de denuncias, su sistema de procesamiento, de sanción, de este tipo de conductas, y pues muchas veces es la misma persona que tiene poder la que es la agresora, ¿no? Entonces es mucho más complicado el tema de la sanción. Por eso es que el hostigamiento tiene todas estas características especiales, ¿no? Mucho más complejas, digamos, que el acoso de manera sencilla o de manera general, ¿no? Por eso es que nuestro sistema lo ha decidido separar de esa manera. Entonces, cuando vemos estas situaciones de hostigamiento, como les comentaba, pensemos básicamente en esos dos entornos, ¿no? El laboral y el educativo. Vamos a entender por qué estamos hablando del hostigamiento como una forma de violencia de género, ¿no? Ya habíamos identificado que era una forma de violencia, ¿no? Eso ya lo teníamos más o menos claro desde el inicio, ¿no? No solamente las situaciones físicas son violencia, también hay otras formas de violencia, y de hecho, cuando hablamos de hostigamiento, sobre todo hostigamiento sexual, vamos a hablar generalmente de una forma de violencia de género. ¿Qué entendemos por violencia de género? Acá un pequeño disclaimer nada más, porque yo estoy segura que esto ya lo conocen. Se refiere a conductas de todo tipo. Aquí hablamos obviamente de físicas, sexuales, de todo tipo, que buscan aprovechar y reforzar estructuras de poder, y por eso tiene que ver mucho con el hostigamiento, como se darán cuenta, justo por el tema de la estructura de poder, que perjudican a las mujeres por la situación de discriminación, porque generalmente estas conductas están dirigidas hacia víctimas mujeres por parte de agresores varones, no necesariamente en todos los casos, pero sí de manera mayoritaria, y generalmente estos casos se dan no solamente por una situación de estructura de poder, sino porque esa estructura de poder de alguna manera refuerza ya las estructuras de poder que se encuentran en nuestra sociedad frente al rol de la mujer, ¿no? Aprovechando, digamos, de alguna manera esa estructura de poder que ya existe en nuestra sociedad y que de por sí tiene ya un rango establecido para lo masculino y lo femenino, de alguna forma eso se refleja también en una situación de poder que se puede dar
en un entorno laboral o educativo. Pongamos un ejemplo para que lo podamos de repente materializar. Si lo vemos en el ámbito laboral, ¿quién de ustedes no ha escuchado en algún momento un caso, una situación de un jefe de todo tipo? Incluso yo he visto casos muy de cerca, en donde pues tiene a la practicante, a la secretaria, etcétera, que de alguna manera le parece atractiva físicamente, sexualmente, y decide hacer comentarios incómodos sobre su cuerpo, decide hacerle piropos, entre comillas, alabando lo bien que se le ve. Esos casos en donde, no sé si alguna vez les ha tocado por ahí escuchar, en donde le dice, ven, siéntate aquí en mi pierna, siéntate conmigo, tocaditas, intentos de tocaditas, y ese tipo de situaciones en donde se crea un entorno en donde el hombre tiene el poder de decidir cómo te toca, cómo te ve, cómo te habla, de qué manera se dirige hacia ti, y genera esa intimidación, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente se aprovecha de esta forma y esa estructura que ya existe en la sociedad y que de alguna manera nos jerarquiza de esa forma frente a lo masculino y lo femenino, y eso se traslada también al entorno laboral, al entorno educativo, a todos los entornos, ¿no? Al familiar, etcétera. Por eso la violencia de género se plasma y se manifiesta en muchas formas y en muchos contextos distintos, ¿no? Desde dentro de nuestras casas hasta cómo nos trata incluso de repente nuestra pareja, nuestra familia, etcétera, a los entornos laborales y educativos también, ¿no? Porque son los mismos patrones culturales que se van a repetir en todos los entornos. Entonces, vemos que la violencia de género tiene mucha vinculación con el hostigamiento sexual justamente por utilizar estas mismas estructuras y estos mismos patrones de poder, ¿no? Y además, como les decía, tiene un efecto simbólico de dominación y un efecto práctico de violación de derechos. Simbólico de dominación, ¿por qué? Pues básicamente porque el agresor va a tener cierto poder, digamos, sobre la víctima, ¿no? El poder de intimidarte, el poder de generarte miedo, el poder de alguna manera, decidir cómo te habla, cómo te mira, cómo se dirige hacia ti, cuándo se quiere acercar a ti y cuándo no. Y la víctima se queda más bien sin poder frente a esa situación, en el sentido de que tú no puedes decidir si esa persona hoy día va a venir a decirte cosas o no, si va a venir a mandarte, no sé, mensajes o no, si te va a decir alguna cosa que te incomode o no, si se va a aparecer o no. La víctima vive con miedo, ¿no? Vive restringida. Y entonces ese efecto simbólico de dominación se plasma en la realidad en los casos de hostigamiento. Y el efecto práctico de violación de derechos es justo el que decíamos, ¿no? Si yo me siento hostigada en un espacio educativo, por ejemplo, digamos, por un profesor universitario, que es mi docente y es con el que estoy matriculado y lo tengo que aguantar todo un ciclo, quiera o no, y ese profesor es el que me dice comentarios incómodos, me mira de manera incómoda, se trata de acercar a mí de una forma que me genera miedo, me genera rechazo, que yo no he provocado, que yo no he consentido. Si de alguna manera intenta, no sé, invitarme a salir o hacer algo fuera del horario de clases, si de alguna manera me hace comentarios también de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico? No voy a clase, pues. ¿No? Dejo la clase o dejo el curso o me salgo de la universidad o ya no voy o si voy, ya no participo, me voy al salón del fondo, a la fila del fondo del salón para que no se me acerque. Trato de ni siquiera dar mi opinión, trato de no resaltar dentro del curso, si es que voy a clase incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto práctico? Mi derecho a la educación queda de lado, ¿no? Frente a una situación en donde tengo miedo, donde me siento cohibida, en donde me siento incómoda, ¿no? Igual con el tema del trabajo, ¿no? O sea, muchas situaciones de hostigamiento laboral generan que la mujer termine retirándose del trabajo, que termine de alguna manera pidiendo su cambio, así sea a un puesto o una función de menos nivel o de menos paga. Todo con la idea de tratar de evitar la situación, ¿no? Entonces, hay un efecto simbólico, pero también hay un efecto práctico, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, ¿por qué decimos que es violencia de género? Por todo este concepto, ¿no? Si vemos el hostigamiento sexual como lo venimos conversando, frente a esta idea de violencia de género, pues calza de manera bastante obvia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos resaltar del hostigamiento sexual como forma de violencia de género? Esta relación de jerarquía, de subordinación, con el efecto de la intimidación, que es una característica básica de la violencia de género en todas sus formas. Piensen ustedes en cualquier forma de violencia de género, desde la física, la económica, la psicológica, la simbólica, cualquiera de las formas de violencia de género que se les pueda ocurrir y piensen si detrás no hay esta forma de relación jerárquica, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que siempre hay una situación de relación jerárquica, de subordinación y de lo que se llama simetría de poder, ¿no? O sea, más poder de un lado de la balanza que del otro.
¿Y cuál es el efecto siempre? La intimidación, ¿no? Como consecuencia directa, automática prácticamente de una situación de este tipo. ¿Cuál es la otra característica y por qué hablamos del hostigamiento sexual como forma de violencia de género? Por ese entorno cerrado, digamos, entre comillas. O sea, esa situación en la que yo fácilmente no puedo salir y no puedo desligarme, porque necesito el trabajo, necesito la plata, porque tengo que estudiar y es el único lugar para el que me alcanza, porque ya me matriculé, porque estoy estudiando ahí o porque quiero estudiar ahí y no me puedo salir, o simplemente porque me da tanto miedo que me paralizo dentro de la situación. Entonces, el entorno cerrado, entre comillas, es lo que también hace que el hostigamiento sea una situación de violencia mucho más evidente, ¿no? ¿Y cuál es el tercer punto? Justo también algo vinculado con lo que decíamos, el contacto necesario, ¿no? O sea, es mi jefe, es mi profesor, es mi compañero de trabajo, es mi colega, etcétera. Tengo que, de alguna manera, tener contacto con esa persona, quiera o no quiera, porque está en el mismo entorno, ¿no? No es un entorno en el que, digamos, al igual que situaciones de acoso como el acoso callejero, por ejemplo, me podría de alguna manera desplazar, podría cambiar de ruta, digamos, que de por sí no es que uno tenga que hacerlo, ¿no? Porque debe ser libre de transitar por donde quiera sin que nadie la acose, pero el agravante, digamos, del hostigamiento es que uno está de alguna manera en un contacto necesario, ¿no? En un entorno en donde no puedes fácilmente desligarte de la otra persona o no puedes fácilmente expresar tu rechazo porque muchas veces esa persona es tu jefe, es tu profesor o tiene poder sobre ti, ¿no? Entonces, con eso viene la pregunta, y acá quiero que por favor me den sus opiniones. ¿Por qué el género es un factor determinante para entender el hostigamiento sexual? ¿Cómo creen que el género, el enfoque de género en todo caso, nos ayuda también como una herramienta para entender este fenómeno del hostigamiento como un fenómeno muy particular? Justo como por ahí me habían mencionado cuál era la normativa, esa es la ley de hostigamiento, que es la que vamos a utilizar un poquito de referencia. Obviamente, como les digo, su siguiente sesión es sobre marco normativo, ahí ya supongo que lo van a profundizar mucho más. Yo he tratado de no meterme mucho a la parte penal y a la parte normativa para dejarlo para la siguiente sesión que lo van a desarrollar a fondo, pero sí quería mencionarles algunas cositas que están en la ley y que nos sirven para poder conversar del tema, ¿no? ¿Qué nos dice sobre las conductas? Básicamente, identifica algunas que les vamos a ir complementando porque obviamente puede darse de muchas más maneras. Y eso es algo que también tanto Ruth como Lucía decían, y es que el entorno hace que pueda variar mucho cómo identificamos y visibilizamos estas situaciones, ¿no? Y por eso yo les decía desde el inicio que hay que analizar mucho cada caso, cada situación para entender si de repente, no a simple vista, pero más allá de eso, sí podría haber una situación de hostigamiento. A veces si vemos solamente datos de manera fría, sin ver el contexto, el entorno, la dinámica de la situación, podríamos decir, no, pero eso es una situación cualquiera de una relación X. Pero si vemos ese entorno, si vemos ese contexto, si vemos cómo es la dinámica de funcionamiento, la dinámica de poder dentro de ese grupo de personas, nos vamos a dar cuenta que sí puede haber una situación de hostigamiento detrás, ¿no? Por eso es muy importante analizar el contexto, analizar qué es lo que se dice, cómo se comporta la persona, qué es lo que le hace sentir a la otra persona, cuál es el comportamiento con los demás a diferencia del comportamiento con esta persona en específico. Entonces, todo eso nos ayuda a crear un entorno mucho más detallado que nos permite identificar si hay o no hostigamiento en un caso específico. Entonces, ¿cuáles son las conductas que generalmente se identifican como conductas de hostigamiento? Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales, que es como la forma más evidente, digamos. Por ejemplo, una oportunidad de trabajo o una oportunidad de estudios, ¿no? O sea, querer hacer una forma de chantaje sexual o de intercambio sexual por algún tipo de beneficio en el espacio laboral o educativo, obviamente queda clarísimo que es una forma de buscar un acercamiento que no tiene un consentimiento inicial y que de alguna manera va a generar una intimidación, ¿no? Como que tampoco es que tú puedas decir fácilmente que no, no solamente por intereses propios, sino también porque hay una situación de presión, ¿no? Que genera y que obviamente va a impactar en la víctima. ¿Cuál es la siguiente? Amenazas mediante las cuales se exija de forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad, ¿no? Por ejemplo, amenazar pérdida de oportunidad laboral o de estudios. Esa es la más clásica de todas, ¿no? O sea, simplemente si no haces o no aceptas las conductas que está teniendo esta persona sobre ti, te quedas sin trabajo o te jalan del curso o cosas de ese tipo, ¿no? Que son las más comunes, el ejemplo más clásico de hostigamiento, ¿no? ¿Cuál es el otro? Uso de términos de naturaleza o connotación sexual, escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones
Gestos obscenos, exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes, ofensivas para la víctima, ¿no? Por ejemplo, exhibición de imágenes o material impreso pornográfico, gestos sexuales que evidencien, pues, de alguna manera la objetivización de la persona, ¿no? Y eso también lo habíamos comentado, creo que al inicio incluso lo habían puesto en el Mentimeter que hicimos. Acercamientos corporales, que también es una de las formas más comunes, ¿no? Roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. Ahí estamos sobre todo hablando del tema del consentimiento, ¿no? No se buscó, no solamente no se rechazó, porque el consentimiento muchas veces también es entendido en un sentido negativo, ¿no? No dijo que no expresamente, no rechazó, no golpeó al agresor. Y el consentimiento no solamente se ve a través de actos negativos, ¿no? De rechazar, sino también el consentimiento se ve desde el ámbito de fue de alguna manera solicitado, fue de alguna manera requerido o fue de alguna manera, digamos, correspondido en un sentido inicial o no. Porque el consentimiento no solamente puede ver qué tanto le pusiste el freno a la situación o qué tanto le pusiste el pare, porque muchas veces la víctima no va a estar en situación o en un contexto en el que pueda poner el pare, ¿no? Precisamente porque hay una situación de poder detrás que te impide poder actuar con libertad, ¿no? Y lo otro es, pues, trato ofensivo o hostil por el rechazo de las conductas señaladas, insultos que estén relacionados con el sexo, comentarios sobre el aspecto de la vestimenta, el cuerpo, la sexualidad de la persona hostigada, etcétera, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos algunas de las conductas más comunes, más evidentes, no son todas, obviamente podría haber muchas más, no es un catálogo taxativo, pero sí son formas muy comunes de situaciones de hostigamiento que se presentan, pues, cotidianamente, ¿no? Además de eso, se ha hecho un listado y no sé si ustedes han tenido acceso a la guía que ha hecho Acción por Igualdad sobre tema de hostigamiento en universidades y hay algunas conductas que se han ido resaltando en esta guía. Yo he sacado el cuadrito para que lo podamos analizar aquí, pero obviamente ustedes lo pueden ver con mucho más detalle en la guía, ¿no? Algunas formas sutiles, como se han determinado en la guía de Acción por Igualdad, comentarios sugestivos o de connotación sexual, obviamente ya saben a qué se refiere, expresiones verbales, ¿no? Que tengan algún tipo de connotación, sea explícita o sea implícita, que de alguna manera lleve a comentarios sobre el cuerpo, el atractivo físico. Y acá yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas cosas, ¿no? Muchas veces el mal conocido o mal denominado piropo es una forma muy solapada, por decirlo de alguna forma, de hostigamiento, ¿no? Se trata de cubrir con la idea de la caballerosidad o con la idea de que es un piropo, un comentario bonito, agradable, un elogio para la otra persona, cuando en realidad es un comentario sobre tu cuerpo que no ha sido requerido ni consentido, ¿no? Entonces, yo no te pedí tu opinión sobre mi cuerpo para que me la das, ¿no? Y se ha tomado mucho culturalmente este tema de poder dar una opinión sobre el cuerpo de la otra persona, sobre todo disfrazándolo de un elogio para poder dar un comentario que en el fondo tiene una connotación sexual y tiene una intención que está vinculada precisamente a una forma de hostigamiento, ¿no? Entonces, esto de no quiero tu piropo, quiero tu respeto, creo que tiene mucho sentido vinculado con ese tipo de formas sutiles, digamos, entre comillas, de hostigamiento, ¿no? Y no es, digamos, muy inusual que sucedan este tipo de cosas, al contrario. De hecho, incluso en los entornos donde yo he trabajado, he presenciado muchas veces ese tipo de comentarios que me llamaban mucho la atención y decía, wow, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué fue? ¿Quién te dijo que podías opinar de esa manera, con ese tipo de términos sobre otra persona y decirlo tan así abiertamente? Generando obviamente incomodidad en la persona que está recibiendo ese comentario, ¿no? Y eso son formas de hostigamiento, ¿no? Miradas insistentes o lascivas. Aquí obviamente creo que pues todas las mujeres sabemos a qué se refiere precisamente ese término. El tema de las miradas insistentes o lascivas es algo que se vincula también mucho con el acoso callejero, ¿no? Creo que todos sabemos precisamente a qué se refiere esto del tema de observaciones persistentes, desagradables, que te generan incomodidad, que generan el ambiente, pues, digamos, hostil, en donde uno se siente incómoda. Bromas de mal gusto con contenido sexual, que también es otro clásico de las formas sutiles de hostigamiento, ¿no? Estos chistes, comentarios, cosas de humor que tienen connotación sexual, que muchas veces son normalizadas, pero que en realidad en el fondo lo que están haciendo es generando un espacio de hostigamiento, ¿no? Comentarios sobre la apariencia física o vestimenta, también vinculado a lo que estábamos viendo ahorita. Invitaciones reiteradas de carácter sexual.
que muchas veces se disfrazan también como bromas, pero que en realidad son situaciones de hostigamiento, ¿no? Ese tema de invitar insistentemente a una persona que ya ha dicho mil veces que no, es una forma clara de hostigamiento. Seguimiento no solicitado o presencia constante sin motivo, estar ahí atrás permanentemente al acecho o con un seguimiento no deseado, obviamente genera ansiedad, genera temor, genera miedo. Entonces, obviamente eso también es una forma de hostigamiento. Y tocamientos no deseados o invasión del espacio personal, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez ese tipo de personas que tiende a tocarte cuando te habla, a frotar el brazo, a pasar la mano por el cuello, por el cabello, etcétera, cuando te está hablando. Eso en realidad es una forma de tocamiento no deseado, no solicitado, no consentido, una invasión del espacio personal y obviamente genera vulnerabilidad, genera miedo, genera desconfianza y eso también es una forma de hostigamiento, ¿no? Entonces, justo está la guía, gracias Pamela. Sí, la que de donde estoy sacando este cuadrito. Entonces, para que la puedan revisar ya mucho más a detalle. Yo he sacado algunos pedacitos nada más para poder comentarles el día de hoy, pero está súper buena, tiene bastante información. Entonces, estas conductas, si se dan cuenta, no son tan ajenas a nuestro día a día, ¿no? Creo que todos en algún momento podemos haber visto alguno de este tipo de cosas, tanto en el espacio educativo como en el espacio laboral, ¿no? De hecho, a mí me pasaba que había un profesor en la universidad que tenía la muy mala costumbre de pasar caminando entre las sillas, tocándole el brazo a todas las alumnas, tocando el hombro, el brazo a las alumnas. Y era una situación sumamente incómoda, ¿no? Había gente que se retiraba de su curso por lo incómoda que se sentía de que el profesor pase y te toque, ¿no? Sin tú darle la confianza, ni darle ni siquiera, pues, algún indicio de que querías que te toque, ¿no? Entonces, en realidad, este tipo de situaciones, pues a veces las invisibilizamos. Yo creo que en esa época, cuando era alumna, yo sabía que era una situación incómoda, podía ver que mis compañeras estaban incómodas cuando les pasaba eso. Yo misma me sentaba en un extremo súper lejos para que no me pasara, pero en esa época, en ese momento, no tenía las herramientas para poder identificar que eso era una situación de hostigamiento, ¿no? O sea, yo decía, sí, es incómodo, es molesto, es fastidioso, oye, ese profesor, ¿qué le pasa? Todas sentíamos la incomodidad, todas sentíamos el ambiente tenso, todas sabíamos que no queríamos estar en esa situación, lo comentábamos incluso con los compañeros y compañeras de otros salones, pero nadie llegaba a ponerle la etiqueta y el nombre de hostigamiento, ¿no? No podíamos identificarlo como tal, con ese nombre. Lo cual es lamentable porque ahora lo pienso y bueno, digo, lo debimos haber denunciado, ¿no? En su momento con el nombre de hostigamiento. Todas sabíamos que nos daba temor, que nos daba fastidio, que nos daba incomodidad, que nos daba miedo, que nos sentíamos invadidas, pero nadie le ponía el nombre, ¿no? De hostigamiento. Por eso también es importante que la categoría se use y se aplique, porque ponerle un nombre a esta situación, ponerle el nombre de hostigamiento, ponerle el nombre de acoso, de alguna manera también ayuda a que podamos identificar las conductas, ¿no? Que sea más fácil para nosotras mismas saber cuándo estamos siendo víctimas de una situación de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro factor que estábamos conversando? ¿No? Básicamente, tenemos un entorno de subordinación, tenemos un entorno también de simetría de poder que genera intimidación, que genera miedo, que genera restricciones para que la víctima usualmente pueda denunciar fácilmente al agresor, ¿no? Entonces, ¿por qué generalmente es que la víctima no denuncia? ¿No? Y esto lo he sacado de este documento que está aquí a pie de página de la fuente, que es de lo que antes era el MIMDES, ahora el MIMP, que hizo un estudio sobre esto hace ya varios años en realidad, pero que todavía podemos seguir utilizando los criterios para poder entender por qué no se denuncian, ¿no? Temor a hablar de lo ocurrido, obviamente todo lo que tenga que ver con la connotación sexual, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia sexual, etcétera, todo lo que tenga que ver con sexo es un tabú, ¿no? Entonces es muy difícil el hablarlo. No solamente porque muchas personas van a generar rechazo automático al tema, sino porque además tiene una connotación y una carga peyorativa bastante fuerte, sobre todo para la mujer, ¿no? Entonces una mujer que de alguna manera quiera denunciar una situación de violencia vinculada con tema sexual va a ser de alguna manera culpabilizada, revictimizada, o se le va a ver como una persona que de alguna manera generó, incitó, produjo esa situación, ¿no? Es la clásica forma de culpabilizar a la víctima de su propia situación de violencia, ¿no? Otro temor a ser victimizada, obviamente la negligencia, la indiferencia, la torpeza para recibir la denuncia, para procesarla, para que haya una sanción adecuada, etcétera. Al final, muchas veces termina siendo tú víctima del proceso más que del agresor, ¿no? Entonces, eso también es una situación importante. La crítica de los compañeros de trabajo, de estudio,
vas a ser vista como la que denunció, la que se quejó, te ven mal, te hacen bullying dentro del espacio. También sucede mucho, desconocimiento de derechos. Muchas mujeres son víctimas de hostigamiento y ni siquiera saben que tienen la posibilidad de denunciar dentro de su propia institución o dentro de su centro laboral, entonces no tienen la idea de cómo proceder cuando tienen una situación de este tipo. La otra, y que es una súper importante en todas las situaciones de violencia de género, es la falta o la carencia de medios probatorios que puedas tú presentar, ¿no? Es sumamente difícil probar cuando hay situaciones de violencia, sobre todo cuando hablamos de hostigamiento, salvo que haya mensajes o cosas que tú puedas de alguna manera tener de forma física, las palabras se las lleva el viento y es muy difícil poder probar que te dijo A, B, C o que te tocó de tal manera, ¿no? Es muy difícil comprobarlo, salvo que tengas pues, una cámara de seguridad o un testigo ahí que pueda acreditarlo. Y en muchos espacios el testimonio de la víctima no es considerado como un medio suficiente, ¿no? Entonces ahí también hay un problema. La desconfianza, bueno, obviamente es muy difícil confiar en los mecanismos cuando tú ves que hay muchas situaciones de impunidad, ¿no? Y de falta de sanción. Entonces dices, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Más es lo que yo voy a quedar mal, voy a quedar exhibida frente a todo el mundo como la que se está quejando por tal situación o la que le pasó tal situación. La no confidencialidad ni reserva del hecho, muchas veces estos son, pues, digamos, conocidos de manera pública. Felizmente cada vez más los protocolos, sobre todo en universidades, tienen esta cláusula de reserva de identidad que tú puedes solicitar, pero en algunos casos no es así y se hace público, ¿no? La mala interpretación, que es otra de las formas clásicas de justificar el hostigamiento, ¿no? Pero fue una broma, fue un comentario, fue un piropo, ¿cómo te lo tomas a mal? Tú eres la loca que está malinterpretando, ¿no? Entonces, la mala interpretación es algo clásico, ¿no? La defensa clásica también de los agresores, ¿no? No, yo te lo dije de buena manera, yo te lo dije con respeto, ¿no? Tú lo estás malinterpretando. O el clásico, fue una broma, ¿no? Te lo estás tomando muy en serio, eres una loca, ¿no? Que también pasa muchísimo, ¿no? No sé si recuerdan este caso de hace poco que al congresista dejó su micro abierto y estaba hablando de otra de las congresistas, ¿no? Dijo, no, es una broma porque somos amigos de toda la vida, nos conocemos, nos bromeamos, etcétera, ¿no? Y la congresista luego sale y dijo, no, yo no soy amiga de esa persona y yo no le doy confianza para que hable de esa manera, ¿no? Entonces, claro, querer siempre minimizar la situación, ¿no? Como que pasarlo por agüita tibia y decir, no, no es que yo haya hablado mal, es que tú estás malinterpretando, ¿no? Otra vez la carga va para la víctima, ¿no? Culpabilidad, siempre decir, no, pero de repente yo le di mucha confianza y por eso él se comporta así, o yo le di entrada para que me diga eso, ¿no? O de repente yo me reí del chiste y por eso él cree que puede seguir diciendo, o sea, al final culpabilizarnos nosotras mismas es mucho, o sea, es una relación básica de consecuencia de todo este sistema en donde nosotros somos las culpables de nuestra situación de violencia, ¿no? Entonces, claro, tú lo provocaste, tú fuiste la que incitó, tú diste paso, tú diste pie, ¿no? Entonces, culpabilizarnos nosotras mismas incluso, o que los demás nos culpabilicen a nosotros por las situaciones de hostigamiento, también son situaciones muy comunes, ¿no? Incomprensión del hecho, que es básicamente lo que conversábamos antes, no, o sea, no, no fue intencional, no, de repente yo lo interpreté erróneamente, entonces también tiene que ver con esa idea de tratar de justificar, ¿no? La otra es la relación con el hostigador, ¿no? Sobre todo cuando ha habido algún tipo de situación de relación amorosa previa o hay una relación, entre comillas, de amistad, o incluso cuando hay relación jerárquica, ¿no? Y decir, no, pero es mi jefe, pero ¿cómo le voy a decir eso? Pero de repente yo lo he malinterpretado. Y esas situaciones también se dan muchísimo, ¿no? Temor a las represalias, que también es algo muy importante, sobre todo cuando el agresor tiene poder, como les decía, en el espacio en el que uno se desempeña, ¿no? Sea laboral o educativo, lo más probable es que el agresor, si es que hay una relación de poder ahí, sea precisamente el que toma la decisión o el que puede influir en los que tomen la decisión, por lo tanto puede haber también represalias, además de que puede haber impunidad, ¿no? O sea, aparte de la impunidad que puede darse, también pueden haber represalias y eso también es algo que genera temor. La pérdida de oportunidades, porque decir, bueno, ya con esto nadie me va a contratar, o voy a quedar como la que siempre denuncia a la gente y nadie me va a querer dar un ascenso o dar otra oportunidad en otro lugar. Y bueno, la pérdida de derechos, ¿no? De alguna manera, esto genera una afectación en los derechos que se puedan ejercer en un espacio determinado, ¿no? Por lo tanto,
También hay mucho eso bueno, mejor no denuncio porque voy a quedar mal, porque voy a entrar en un problema, porque no voy a poder volver a mi trabajo, porque no voy a poder volver a mi centro educativo, porque van a ver que soy yo la denunciante, entonces ya no voy a poder acercarme a ese lugar con la misma tranquilidad o con la misma normalidad que tenía antes, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto, sabemos por qué la víctima no denuncia, ¿no? El INEI también tiene algunas cifras que quería acá comentarles, ¿no? Vergüenza y humillación, que es básicamente lo que veníamos conversando, es una de las mayoritarias, ¿no? 17.4. Porque no tiene la información para saber a dónde denunciar, 12.4. Porque se autoinculpa o considera que ella generó la situación, 6.1. Porque son cosas de la vida y están normalizadas, invisibilizadas, y ya parece que es parte de la fatalidad del destino que tengamos que ser víctimas de hostigamiento, 2.5. Miedo a más agresiones o represalias o revictimizaciones, 10.4. De nada sirve porque hay completa impunidad y ya no confío en el sistema, 2.5. Porque no quiere hacerle daño al agresor con una denuncia de este tipo porque su jefe, su amigo, su compañero, su profesor, etcétera, 7%. Y otros, 2%, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo hay parámetros y patrones que se siguen y se repiten en todas las situaciones que estamos viendo de por qué la víctima no denuncia y por qué se generan estas situaciones de hostigamiento dentro de este marco de violencia de género que se vive en nuestro país, ¿no? Y que en nuestra sociedad es algo tan evidente y tan marcado. Sobre esto también quería recalcarles algunos mitos, ¿no? Sobre el tema de hostigamiento que justo se vincula con los miedos que estábamos viendo hace un ratito. ¿Qué es lo que dice? Bueno, antes era el MIMDES, ahora el MIMP en este estudio sobre los mitos, ¿no? Primero que las mujeres hacen cargos falsos de hostigamiento sexual. Ese es un clásico, ¿no? Siempre, 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 en todas las clases que tengo que dar sobre estos temas, siempre hay alguien que me dice, pero hay denuncias falsas, pero hay casos que no son ciertos y que las mujeres lo hacen para vengarse de los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones y esas excepciones que siempre encuentran para decir o validar de alguna manera que las acusaciones son exageradas, son también formas de alguna manera de solapar o de tolerar una situación que vemos, que es evidente y que es mayoritariamente en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, no son conductas naturales, no son conductas que debamos tolerar, soportar, normalizar, son conductas que obviamente son violencia, ¿no? Y por lo tanto, no es que yo tenga que, pues de alguna manera, darle consideraciones al agresor y decir, no, seguramente es inocente, porque las mujeres se inventan las agresiones, ¿no? Claro, puede haber casos de denuncias infundadas, sí. Obviamente, ¿no? Pero para eso debe haber un sistema de investigación adecuado y de sanción adecuado, ¿no? Porque siempre pueden haber denuncias falsas en todos los temas, en todos los lugares, en todos los entornos, sobre todas las cosas. Eso no quiere decir que vayamos a asumir automáticamente que los casos de hostigamiento que se denuncian sean falsos, ¿no? No podemos partir de esa premisa. Al contrario, hay que comprobar si es cierto o no dentro de un proceso adecuado, ¿no? Con medidas adecuadas. Entonces, para eso, cada universidad, cada institución laboral tiene que crear su reglamento, su comité o comisión de hostigamiento, etcétera, para que pueda haber una investigación adecuada, un espacio adecuado de pues entender este contexto, de entender cómo se comportaron las partes, qué fue lo que pasó, etcétera, ¿no? Entonces, no partamos de la idea falsa o el mito falso de que todas las denuncias son falsas o son exageradas o las mujeres denunciamos porque, en fin, ¿no? Por querer vengarnos, etcétera, de los hombres. No es el punto de partida que se debe tener, ¿no? Otro de los mitos que solo los jefes pueden hostigar en el trabajo, falso. No necesariamente son los jefes siempre los que tienen que hostigar en el trabajo porque no necesariamente las relaciones de poder de hombre-mujer se dan solamente entre jefe y empleada. También se puede dar entre compañeros pares, colegas, etcétera, que están al mismo nivel jerárquico, digamos, dentro de la institución, pero que sabemos que culturalmente hay una simetría de poder más allá de cuál es el puesto específico que ocupan dentro de la institución, ¿no? Entonces, eso también es un mito importante. Otro, que los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual. Este es un clásico también para justificar incluso la violación sexual, ¿no? Básicamente la idea de que hay un apetito o un instinto sexual tan fuerte, tan irrefrenable, que va más allá de la lógica y el razonamiento de los hombres, ¿no? Es algo incontrolable prácticamente. Obviamente sabemos que eso es falso, ¿no? La sexualidad humana no es exclusiva de los varones. Los patrones de masculinidad tradicional o machista obviamente hacen que ellos
puedan justificar muchas veces conductas que tienen dentro de este patrón de que su sexualidad es irrefrenable, instintiva, etcétera, etcétera, pero en realidad sabemos que es una forma de justificar porque las mujeres también tenemos sexualidad y no por eso decimos que es irrefrenable o irrestricta, ¿no? Entonces, sería ilógico justificar todo bajo esto porque todos los hombres entonces no podrían ser nunca investigados ni sancionados por violación sexual porque todos tienen un instinto sexual irrefrenable, ¿no? Entonces ya se tendría que asumir que los hombres nunca pueden ser culpables de violación sexual porque siempre que hay una violación sexual por parte de un hombre va a ser consecuencia de su instinto irrefrenable, ¿no? Y eso obviamente sabemos que no es lógico. Otro es que las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por ser provocadoras, lo cual también calza siempre con este mito de la violencia en donde la mujer es la culpable, ¿no? De su propia situación de violencia. Obviamente nadie obliga a que una mujer sea objeto de una situación de cosificación, ¿no? Eso ya es responsabilidad del agresor, no de la víctima. Otro punto es que es normal que los hombres hagan bromas con contenido sexual en público, ¿no? Que es parte de la normalización de este tipo de expresiones. Pero también sabemos que es falso porque son formas de violencia de género que están de alguna manera solapadas o tratadas de disfrazar dentro de comentarios aparentemente inofensivos, aparentemente de bromas, divertidos, etcétera, que en realidad sabemos que son formas de violencia también, ¿no? Otro es que las conductas sancionadas por la ley son las acciones, por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación de derechos. También sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque hay formas de violencia que no necesariamente tienen que ver con la acción física sobre el cuerpo de la otra persona, ¿no? Hay otras formas de violencia también, por lo tanto, también hay otras formas de hostigamiento que no solamente se refieren a tocar físicamente a la otra persona, ¿no? Y ahí tenemos todas las conductas que hemos revisado precisamente para saber que no solamente se refiere a lo físico, ¿no? Y lo último es que un subordinado o subordinada debe soportar cualquier cosa de su superior, ¿no? Básicamente es como pagar tu derecho de piso, es como aguantar porque te toca aguantar, porque eres el último del eslabón de la cadena alimenticia dentro de ese lugar y te toca soportar, ¿no? Y en realidad sabemos que eso es falso, ¿no? No porque seamos de repente practicantes, asistentes, etcétera, de una persona tenemos que soportar sus comentarios, sus acciones, sus conductas simplemente para poder mantener nuestro trabajo, igual en el espacio educativo, ¿no? No porque sea nuestro docente, sea una personal administrativo o tenga un cargo dentro de la facultad, tiene derecho a generar ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, eso es otro mito. Ahora, cuando lo vemos, como les decía, dentro del espacio educativo, ya centrándonos en el tema educativo, la ley habla tanto del ámbito de la educación básica como la preuniversitaria y la universitaria. Obviamente cada una va a tener sus propias características, ¿no? No es lo mismo hablar de primaria y secundaria que de un espacio universitario. Obviamente las dinámicas son distintas, las personas que se van a manejar en ese entorno también son distintas y tienen diferentes características. Por eso es importante cuando hablamos de hostigamiento universitario, sexual en espacios universitarios, estamos hablando sobre todo de espacios en donde la dinámica y también el contexto puede variar mucho, ¿no? Desde universidades privadas a universidades públicas, universidades en Lima, universidades en provincias, puede variar mucho el contexto, ¿no? Ahora, SUNEDU ha hecho una base de datos con respecto a estas situaciones y ha señalado que entre el 2020 y el 2023 más o menos se han reportado 385 casos. Ojo que no terminando el 2023, ¿no? Como que al inicio del 2023. 385 casos de hostigamiento sexual más o menos, ¿no? Que se han visto en 58 universidades entre privadas y públicas, de las 101 en total que SUNEDU supervisa, ¿no? O debe supervisar. Entonces, si se dan cuenta, en realidad estamos como por la mitad más o menos de universidades que presentan los casos que se están denunciando, o sea, no son todas. Por lo tanto, esta cantidad de casos aquí, que suena bastante, de por sí debe ser muchísimo mayor, porque hay una serie de situaciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Además, según la ley, la que estábamos viendo de hostigamiento sexual, así como su reglamento, hay una obligación en realidad en cada universidad en donde se debe contar con una norma interna que esté diseñada para la prevención e intervención en hostigamiento sexual. Ojo que acá hay dos grandes ramas, ¿no? Prevención, que implica generar información adecuada para que las personas sepan cuáles son sus derechos, a dónde recurrir, cómo denunciar, qué cosas son conductas de hostigamiento que pueden identificar, etcétera. Eso es prevención, ¿no? Informar, difundir y generar mecanismos para que se pueda recurrir, generar reglamentos claros, generar comisiones que se encarguen de verificar los casos de acoso y sancionar, etcétera. Eso es prevención.
Y obviamente ya intervención en los casos cuando se produce la situación, dar una atención rápida, inmediata a la víctima, generar una investigación adecuada y una sanción cuando corresponda al agresor, ¿no? Entonces, estas cosas son parte de la obligación que tienen las universidades, así como los demás centros educativos, pero hablando de las universidades en específico, frente a la ley de hostigamiento, pero también frente a las obligaciones que SUNEDU supervisa, ¿no? De las universidades. Entonces, esto, como les digo, implica un catálogo de conductas, por ejemplo, donde podamos saber cuáles son faltas graves, muy graves, leves, etcétera, cuáles son las sanciones que va a tener ese tipo de faltas, cuáles son los mecanismos, cuáles son las rutas, los organismos que se van a generar, si son comités, comisiones, si hay una ruta conocida y difundida de hostigamiento para que se pase desde el momento de la denuncia hasta la sanción y pues acompañamiento posterior de la víctima, etcétera, ¿no? Y en el ámbito de la prevención, sobre todo el tema de la difusión de información es un espacio importantísimo, ¿no? Como veíamos hace un rato, si yo no sé o no puedo lograr identificar esa conducta como una forma de hostigamiento, va a ser mucho más difícil que yo pueda en algún momento denunciarla, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de entender qué cosa es el hostigamiento para poder saber si eso que me está pasando a mí, a mi amiga, a mi compañera, etcétera, calza, es una forma de hostigamiento o no, ¿no? Entonces, si no tengo esa forma de hacer el match y de identificar esa situación, muy difícilmente eso se va a poder de alguna manera denunciar, hacer público, saberse y obviamente frenarse frente al contexto, ¿no? Entonces, ese punto también es súper importante y de hecho, supongo que ya lo van a ver la próxima clase con el tema del marco normativo. Esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual tiene algunas características bien interesantes aplicables para universidades y es algo también que SUNEDU ha venido implementando. De manera muy tímida todavía, de verdad, faltaría mucho más fuerza por parte de SUNEDU para meter este tema en un control estricto, pero sí hay algunas cuestiones iniciales que son interesantes y que obviamente se pueden ir mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí les había puesto un pequeño videíto, pero ya estamos con las justas de tiempo. Te los dejo igual en el PPT. Es el ejemplo de la universidad a la que yo enseño, que es la Universidad Católica, que tiene una ruta, ¿no? Entonces, este videíto cuenta la ruta de cuál es el mecanismo que se sigue desde el momento de la denuncia, cómo pasa por el comité, etcétera, cómo se genera también el derecho a la defensa dentro del espacio del comité, cómo se evalúa la situación, se emite una sanción, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta ruta está aquí en el videíto, que los dejo por si por ahí les sirve para tener un ejemplo de cómo se generan estos protocolos normativos y cómo se generan también mecanismos y rutas de acción para que los casos puedan ser llevados a través de estos mecanismos, ¿no? Entonces, ahí se los dejo porque ya estamos con el tiempito justo y quería conversar con ustedes algunas cuestiones que son problemáticas y que de hecho me genera incluso a mí misma mucho conflicto al nivel interno, viendo los casos y conociendo los casos que hay, y a veces la inactividad también de las universidades, ¿no? Hay algunos elementos que son extralegales que terminan influyendo en este tipo de casos. Por ejemplo, uno de los más importantes, en una universidad en la que yo enseñaba antes, ya ahorita no enseño ahí, salí huyendo de ese lugar, pero en la universidad donde yo enseñaba antes, no voy a decir su nombre, había una preocupación extrema por la reputación de la universidad por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, no le importaba a la universidad sancionar o erradicar a los agresores y acosadores de su plana docente. Al contrario, lo que les importaba era que no se haga mucho escándalo, ¿no? Que no salga a los medios, que no se haga mucho escándalo. Incluso eran capaces de, pues, transar situaciones que eran ya delictivas, ¿no? O sea, en realidad eran conductas delictivas, ¿no? Y pensaban que era mejor transarlas, hacer un acuerdo interno, pasarlo por agüita tibia y listo, ¿no? Entonces, ese tema de la preocupación de la reputación, sobre todo en las universidades privadas, creo que es una situación a considerar y que SUNEDU debería también vigilar con mejor ojo, ¿no? Otro punto es el poder del docente, ¿no? Y su influencia en la universidad. No es lo mismo de repente la influencia que pueda tener un profesor nuevo, joven, que es a tiempo parcial, etcétera, que de repente no lo conoce nadie de la plana, digamos, administrativa o que dirige la universidad, a una de estas vacas sagradas que se tienen ya, pues, veneradas en las facultades, ¿no? Sobre todo en las facultades de Derecho, creo que hay mucho eso de venerar a ciertas personas como si fueran, guau, lo máximo, ¿no? Entonces son intocables. Y el poder del docente, su influencia, esto de ser intocables dentro de las facultades, hace que sea mucho más complicado poder generar una
denuncia de hostigamiento, por ejemplo, y un caso que se presente y se investigue de manera adecuada, ¿no? Sin influencias, sin meter mano por ahí de las personas que tienen poder para controlar cómo sale el caso, ¿no? Otro es el poco interés de las autoridades universitarias por el bienestar de la víctima frente al interés de la universidad, ¿no? Muy poca preocupación, al menos eso es lo que yo veo en las universidades donde he enseñado, darse cuenta de si realmente la víctima se siente protegida, se siente escuchada, si realmente hay medidas de protección efectivas dentro de la universidad para que el agresor, al menos durante el tiempo de investigación, incluso no se acerque, no tenga contacto con la víctima, se le proteja de alguna manera, no solamente en el sentido físico, sino también en ese temor, en esa situación de intimidación que se vive dentro de un espacio como este, ¿no? Entonces, hay muy poco interés de las autoridades en ese sentido. En realidad es lo que yo he podido ver en las universidades en donde yo he enseñado, que son ya, pues, 3 o 4, y más o menos es el mismo perfil, ¿no? Y altos niveles de impunidad, esto también es algo muy, muy clásico. Prefieren hacer que el docente renuncie por su propia cuenta a hacer todo el proceso y que genere una sanción, ¿no? Entonces le dan como siempre el chance de, bueno, mejor renuncia a tu caleta y ya te vas a otro lugar, te vas a otra universidad, a seguir acosando en otra universidad y aquí ya haces como que no pasó nada, ¿no? Y eso es básico, clásico, recontra repetido, ¿no? Entonces hay una baja sanción al agresor, hay muchas situaciones de repetición, porque como no se sanciona, ni siquiera a veces se hace pública la situación, salvo que la víctima la haga pública, entonces hay mucha repetición. Y también hay mucha cifra oscura, ¿no? Como les decía, o sea, muchos casos que nunca se llegan a contabilizar, nunca se llegan a saber, porque la víctima tiene miedo, porque la víctima dice, ¿para qué lo voy a decir si al final no va a pasar nada, etcétera, ¿no? O hay mucha intimidación y por lo tanto prefieren no denunciar. Entonces hay mucha cifra oscura que nunca se va a saber en realidad cuántos casos se presentan en las universidades, ¿no? Frente a esto, tenemos que analizar también un tema importante, y ya con esto voy cerrando porque estoy con el tiempo, que se refiere a cómo la autonomía universitaria maneja el tema del hostigamiento sexual. Y como les decía al inicio, muchas veces las universidades malinterpretan la autonomía universitaria como una forma de excluirse de las regulaciones que se vinculan con el tema de hostigamiento sexual, ¿no? Por intereses propios, por, no sé, proteger su imagen, por proteger a sus profesores que son más cercanos, etcétera, no sé, sabe Dios. Pero intentan utilizar la autonomía universitaria como una forma de escudo, ¿no? Protector, o de zona liberada. Y en realidad las universidades, por más autonomía universitaria que tengan, se encuentran igual bajo la supervisión del Estado y se encuentran igual cubiertas por el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, no podemos excluirlas de este nivel de protección que tienen las víctimas de hostigamiento sexual dentro del ámbito del ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Tenemos por eso a SUNEDU, como digo, que es la entidad encargada, en donde, pues de todas maneras, va a tener que supervisar y saber cómo se están gestionando los casos, si se está cumpliendo con tener los protocolos y las rutas adecuadas, si se está realmente reportando la cantidad de casos que se están dando o no, aunque SUNEDU no sea la entidad en realidad más bueno, más perfecta, ¿no? En el sentido de cómo realiza sus funciones, sí tiene esa competencia, ¿no? Entonces tiene la potestad para hacer seguimiento de los casos, para poder sancionar e incluso eventualmente la inacción de una universidad frente a una denuncia de hostigamiento, ¿no? Entonces podemos ver que así como SUNEDU tiene, pues es la entidad encargada y tiene estas competencias, también todo el ordenamiento jurídico que hemos venido conversando, tanto la ley de hostigamiento, el código penal, todos los estándares y parámetros que ustedes van a ir viendo en este curso y a lo largo de todas las sesiones, se aplica también dentro de las universidades, ¿no? Ni las autoridades universitarias, ni los procedimientos o normativas universitarias están exentas de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, parámetros normativos, estándares de protección de víctimas, etcétera. Todo eso se aplica de igual manera dentro. Las universidades no son zonas liberadas, ¿no? Entonces, la autonomía universitaria no puede ser nunca una justificación para inactuar, para permitir impunidad o para tolerar situaciones de violencia, ¿no? Y eso sí debe quedar súper claro siempre. Más bien al contrario, ¿no? Las universidades deberían ser un espacio, al menos en lo ideal, en donde no solamente las personas se sientan seguras, sino que también sientan que hay mecanismos jurídicos adecuados, que hay recursos adecuados para poder denunciar y para sentirte protegida, y además que hay un debido proceso y garantías, ¿no?
para que se investigue de manera adecuada, se sancione de manera adecuada cuando hay una situación que amerite. Entonces, el debido proceso, las garantías dentro de un procedimiento disciplinario, etcétera, deben ser más bien las características básicas del comportamiento de una universidad que se respeten, ¿no? Entonces, eso también habría que tenerlo súper, súper en claro.